La sabiduría de los sabios. León Tolstoy fue un novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fyodor Dostoyevsky. Nació el 9 de septiembre de 1828 en Yasnaya Poliana, Rusia, y murió el 20 de noviembre de 1910 en Rusia. Influenciado por Fyodor Dostoyevsky, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Charles Dickens, Victor Hugo, Platón, Henry David Thoreau, Aristóteles, Arturo Schopenhauer, Buda Gautama, John Ruskin, Juan Jacobo Rousseau y otros más. Voy a leer de mis apuntes literarios tomados del libro El Evangelio abreviado, edición y traducción de Iván García Sala, Ediciones Pensamiento 2009. En 1876, León Tolstoy sufrió una crisis espiritual que lo llevó al borde del suicidio, desencadenada por el miedo a la muerte que ya desde niño había experimentado cuando fallecieron sus padres, y que en esos momentos se agudiza por la muerte de algunos familiares, y encuentra la salida a la crisis cuando contempla la abnegación y la paz con que los campesinos rusos aceptan la muerte, y atribuye esta actitud de los mujik a su fe religiosa. Para entender esta actitud, vuelve su mirada a la Iglesia Ortodoxa y empieza su estudio del cristianismo, del judaísmo, del islam, de la filosofía griega clásica, del taoísmo, del budismo, del confucianismo, y cuyos principios le influirán decisivamente. También el estudio del hebreo y del griego para poder leer el texto bíblico original. El estudio de los padres de la Iglesia para poder leer a todos estos grandes padres y filósofos, el contacto y discusión con filósofos y monjes, miembros de sectas diversas, ermitaños, santos y peregrinos. Miremos acá todo este bagaje espiritual y cultural de León Tolstoy. De esta investigación extrae unas constantes éticas y morales universales que constituyen, según él, la verdad más allá de los dogmas y de los credos, y que son el camino para hallar el ansiado sentido de la vida y la felicidad de los hombres.
A partir de esas conclusiones crea, como había intuido y deseado 20 años atrás, una religión, un sistema de pensamiento y forma de vida, el tolstoísmo. La evolución y concreción de todo este proceso se refleja en sus obras, como son Mi Confesión, en 1879 y publicada en 1882. ¿Cuál es mi fe? 1884. El reino de Dios está en nosotros, 1893. Y la novela Resurrección, 1898, entre otras. Toda esta actividad fue refutada por la Iglesia y finalmente fue excomulgado en 1901. Convencido de que las constantes éticas que ha descubierto en las religiones que estudia constituyen también el núcleo de las enseñanzas de Cristo, entre 1880 y 1881 hace una personal exégesis de los evangelios, comparando las ediciones de Tischendorf y Griesbach, las traducciones a diversas lenguas y los comentarios de los padres. A partir de esta labor hermenéutica, reescribe y armoniza libremente los evangelios para revelar cuál fue el verdadero mensaje de Jesús. Y el resultado es su libro La Concordia y traducción de los 4 evangelios, publicados por primera vez en Ginebra entre 1892 y 1894 y en Rusia entre 1907 y 1908. Esta obra contiene la subjetiva traducción de los evangelios por su escritor Tolstoy, junto al texto original griego, la traducción al ruso de la Biblia sinodal y comentarios del propio escritor. En 1881, uno de sus discípulos, Alexeyev, copió la traducción tolstoyana, prescindiendo del texto griego, de la traducción sinodal y de los comentarios. Y a Tolstoy le agradó la simplificación de Alexeyev, porque lo que pretendía era que su texto llegara a todo tipo de lector. Esta copia se tradujo al inglés y se publicó por primera vez en Londres en 1885. En ruso esta obra se conocería como el Evangelio abreviado y se publicó en Rusia en 1906. Y su reescritura de Tolstoy se centra en 2 cuestiones: revelar el contenido ético del mensaje evangélico y negar la naturaleza divina de Jesús sobre la enseñanza de Jesús. El sistema ético que Tolstoy redescubre se resume en 5 mandamientos basados en el Sermón de la Montaña. Primero, no te encolerices, o sea, controla tu ira, tu rabia. Segundo, no cometas adulterio, respetar la dignidad de las mujeres casadas. Tercero, no jures, no jurar en vano. Cuarto, no seas enemigo de nadie, ser mejor amable y sociable.
Quinto, no te resistas al mal con la violencia. Tratar de solucionar los problemas con el diálogo y con la inteligencia. A partir de ello desarrolla su teoría sobre la no violencia, que influirá decisivamente en Mahatma Gandhi, y hace continuos llamamientos a la desobediencia civil. Voy a leer unas exhortaciones que tomé del gran escritor León Tolstoy, y dice: el hombre espiritual es más importante ante Dios que todas sus riquezas materiales. Para Dios lo más importante son las obras de solidaridad, respeto y compasión con todos los seres humanos. No vivas en la apariencia del tener, vive mejor en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Antes que la pureza externa, Dios nos exige amor y misericordia entre nosotros mismos. Debemos tomar conciencia de un verdadero contacto con Dios y servirlo haciendo obras de caridad con los más necesitados. Brindemos siempre amor, respeto y compasión por todos los pueblos que sufren en el mundo. Honra a tu padre y a tu madre haciendo el bien y practicando los valores morales y espirituales. No te engañes en la arrogancia de tu egolatría y de tu autosatisfacción. Sé justo y compasivo en las obras del amor. Somos hijos espirituales de Dios y debemos obedecerlo obrando siempre bajo sus enseñanzas. Jesús dijo: quiero amor y no sacrificios. Estudia y lee los libros sagrados de los sabios. Lee asiduamente la Biblia. Estas son unas exhortaciones muy personales que yo estoy compartiendo de la lectura del libro. Lee y estudia la filosofía griega clásica. Busca el sentido de la vida en la ética y en la moral. Camina siempre en rectitud moral y ética y hallarás la felicidad perenne. Estudia la Biblia y encuentra el verdadero mensaje de Jesús. Despertar es conocer a Dios en los evangelios. Debemos reconocer a Dios como el límite extremo de la razón. Nuestra conciencia no nace del intelecto ni del aprendizaje, sino de su Espíritu Divino. Nuestro entendimiento y comprensión nos llega del Espíritu Eterno de Dios. Jesús nos enseña a vivir según sus leyes y mandamientos. Servir a Dios es nuestro mayor deber en la vida. La verdadera vida no está en el tiempo, sino en el presente, cumpliendo la voluntad de Dios. La vida solo tiene sentido cuando tenemos fe en Dios. Encuentra el sentido de tu vida en los evangelios. Entender la vida es seguir el ejemplo de Jesucristo. Exhortaciones personales tomados del libro de León Tolstoy, El Evangelio abreviado, septiembre del 2022.